Mi hija Guadalupe me gritó directamente en la cara: «Esta casa ahora es nuestra, vieja. Vas a tener que acostumbrarte». Sus palabras me golpearon como un rayo, pero no demostré nada. Estaba ahí, en la sala de mi propia casa, siendo tratada como una intrusa. 48 años viví entre estas paredes, crié a mi hija, cuidé a mi esposo hasta sus últimos días, y ahora ella y su marido Arturo llegaban con toda esa prepotencia, como si yo fuera un estorbo que necesitaba ser tolerado. La casa que mi difunto esposo Francisco y yo compramos con tanto sacrificio, donde cada mueble tenía una historia, cada rincón guardaba un recuerdo. Todo comenzó hace 3 meses, cuando Guadalupe perdió el trabajo y vino a vivir conmigo temporalmente con su marido. Yo abrí mi casa de corazón, como siempre hice. Cociné, lavé, planché, cuidé todo para que se sintieran en casa, pero temporal se volvió permanente, y ellos comenzaron a actuar como dueños. Arturo cambió la televisión de lugar sin preguntarme. Guadalupe reorganizó mi cocina a su manera, y yo fui siendo empujada hacia mi propio cuarto, como si fuera una huésped indeseada. Cuando traté de conversar, Guadalupe rodó los ojos. «Mamá, usted necesita entender que las cosas cambiaron. Nosotros también tenemos nuestra vida. Me llamo Carmen Hernández, tengo 75 años, y durante toda mi vida he sido de esas mujeres que se sacrifican por la familia sin pensar 2 veces. Cuando me casé con Francisco, hace 50 años, dejé mi trabajo en la tienda de telas para dedicarme completamente al hogar. Cuando nació Guadalupe, dormí poco durante años para estar siempre disponible para ella. Cuando Francisco enfermó de diabetes, vendí mis pocas joyas para pagar los medicamentos. Siempre pensé que el amor se demuestra con hechos, no con palabras, y que una madre debe estar disponible para sus hijos toda la vida. Pero ahora, sentada en mi propia sala, viendo cómo mi hija y mi yerno tomaban decisiones sobre mi casa sin consultarme, me daba cuenta de que había confundido amor con sumisión y generosidad con tontería. La casa donde había vivido toda mi vida adulta se había convertido en mi prisión, y los carceleros eran las personas que más había amado en el mundo. Aquella mañana, mientras preparaba el desayuno para ellos como había hecho durante 3 meses, escuché a Arturo hablando por teléfono en el patio. Sí, la vieja es un problema. No entiende que ya no manda aquí. Guadalupe está viendo qué opciones tenemos, tal vez un asilo o algo así. La casa es buena, pero ella no nos deja vivir en paz. Sentí como el suelo se abría bajo mis pies. Durante 75 años había vivido creyendo que la familia era lo más importante del mundo, que los hijos siempre cuidarían a sus padres cuando envejecieran, que el amor era incondicional. Esa misma tarde, mientras Guadalupe veía la televisión en M Sala, le pregunté suavemente si podíamos hablar. «¿De qué, mamá? ¿Otra vez va a quejarse de algo?» Su tono era de fastidio, como si yo fuera una niña malcriada que pedía atención constante. «Solo quería saber cuáles son sus planes, hija. Siento que las cosas han cambiado mucho en casa». Guadalupe suspiró profundamente, como si mi pregunta fuera la cosa más molesta del mundo. «Mire, mamá, nosotros vinimos aquí porque necesitábamos ayuda, pero usted actúa como si fuéramos unos arrimados. Esta también es nuestra casa ahora». «¿Nuestra casa?», pregunté, tratando de mantener la calma. «Sí, nuestra casa. ¿O qué? ¿Pensaba que iba a vivir sola aquí para siempre? Usted ya está muy grande para manejar todo esto sola. Necesita que la cuidemos». La forma en que dijo «cuidemos» sonaba más como «controlemos», pero no dije nada en ese momento. Solo asentí y me fui a la cocina a preparar la comida, como había hecho durante 3 meses, como había hecho durante toda mi vida. Esa noche, mientras Arturo y Guadalupe veían una película hasta altas horas con el volumen alto, yo me quedé despierta en mi cuarto pensando en todo lo que había pasado. Me levantaba a las 5 de la mañana para hacer el desayuno antes de que ellos se despertaran. Lavaba su ropa, limpiaba sus desórdenes, cocinaba lo que ellos querían comer. Y cuando trataba de opinar sobre algo en mi casa, me miraban como si estuviera loca. «Mamá, ya no es solo su casa», me había dicho Guadalupe esa misma semana cuando le pedí que no movieran mis muebles sin preguntarme. Al día siguiente, decidí hacer un experimento pequeño. En lugar de levantarme a las 5 para hacer el desayuno, me quedé en la cama hasta las 7. Cuando salí de mi cuarto, encontré a Guadalupe furiosa en la cocina. «¿Por qué no hay desayuno?
Arturo tiene que irse al trabajo. Le expliqué calmadamente que había dormido un poco más porque me sentía cansada. ¿Cansada de qué? Si usted no hace nada más que quedarse aquí en la casa. Esas palabras me cayeron como un balde de agua fría. Según mi hija, cuidar la casa, lavar su ropa, cocinar sus comidas, limpiar sus desórdenes, no era hacer nada. Esa misma tarde, mientras yo trapezaba el piso que ellos habían ensuciado con sus zapatos llenos de lodo, Arturo llegó del trabajo y se quejó porque su camisa favorita no estaba planchada. Carmen, ¿qué hizo todo el día? La casa está hecha un desastre y mi ropa no está lista. Me quedé mirándolo con incredulidad. Había pasado todo el día limpiando sus desórdenes, lavando su ropa, preparando su comida, y él tenía el descaro de preguntarme qué había hecho todo el día. Arturo, le dije con la voz más calmada que pude. He estado limpiando la casa todo el día. Su camisa está lavada. Solo falta plancharla. Pues plancharla, me respondió como si fuera lo más obvio del mundo. Yo trabajo todo el día para mantener esta familia. Lo menos que puedo esperar es llegar a una casa limpia con mi ropa lista. Su comentario sobre mantener esta familia me dolió profundamente, porque él no mantenía nada. Vivía en mi casa, comía mi comida comprada con mi dinero de pensión, usaba mis servicios y encima me hablaba como si yo fuera su empleada. Esa noche, durante la cena que yo había preparado con mis propias manos y mi propio dinero, Guadalupe anunció que habían decidido hacer unos cambios en la casa. Mamá, hemos estado pensando que esta casa necesita una remodelación. Vamos a cambiar la cocina y convertir el cuarto de costura en una oficina para Arturo. El cuarto de costura era mi espacio sagrado, donde había hecho la ropa de Guadalupe cuando era pequeña, donde había pasado horas felices creando cosas hermosas con mis manos. ¿Y dónde voy a coser?, pregunté. Puede hacerlo en su cuarto, respondió Arturo sin siquiera mirarme. De todas formas, ya no cose tanto como antes. ¿Quién va a pagar por esa remodelación?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Bueno, pensamos que usted podría contribuir. Es su casa también, ¿no? La ironía era perfecta. Cuando les convenía, era mi casa y yo debía pagar. Cuando no les convenía, era nuestra casa y yo no tenía voz ni voto. Además, agregó Guadalupe, hemos estado pensando que sería bueno que usted contribuyera más con los gastos de la casa. No es justo que nosotros carguemos con todo. ¿Cargar con todo?, no pude evitar preguntar. Guadalupe, ¿quién paga la luz, el agua, el gas, la comida? Sí, pero nosotros contribuimos con nuestro trabajo y nuestra presencia, respondió Arturo. Su presencia, como si fuera un favor que me hacían viviendo en mi casa, comiendo mi comida, ensuciando mis espacios, controlando mi vida. A la mañana siguiente, Guadalupe me despertó temprano. Mamá, necesitamos hablar. Se sentó en mi cama como si fuera la dueña de todo, incluyendo mi espacio más privado. Arturo y yo hemos estado hablando y creemos que sería mejor si usted buscara un apartamentito pequeño, algo más apropiado para su edad. Mi corazón comenzó a latir muy rápido. ¿Me están corriendo de mi propia casa? No la estamos corriendo, mamá. Solo pensamos que sería mejor para todos. Usted tendría su independencia y nosotros podríamos organizar mejor nuestra vida familiar. ¿Nuestra vida familiar?, repetí. Guadalupe, yo soy tu familia. Soy tu madre. Sí, pero también tengo mi propia familia ahora. Arturo y yo queremos tener hijos y necesitamos espacio y privacidad. Era la primera vez que mencionaba lo de tener hijos, y me di cuenta de que era solo una excusa más para justificar lo injustificable. Además, continuó, en un apartamento pequeño usted no tendría que preocuparse por mantener una casa tan grande. Sería más fácil para usted. Todo era para mi conveniencia, según ella. Perder la casa donde había vivido 48 años era para mi bien. Dejar todos mis recuerdos, mi jardín, mi barrio, mis vecinos, era para facilitarme la vida. ¿Y si no quiero irme?, pregunté directamente. Mamá, no sea difícil. Ya no está en edad de vivir sola en una casa tan grande. Necesita que la cuiden. Ahí estaba otra vez esa palabra, cuidar. Pero lo que ellos llamaban cuidado se parecía más a control, manipulación y abuso. Guadalupe, le dije mirándola directamente a los ojos, esta es mi casa. La compré con tu papá hace 48 años. La he mantenido con mi dinero de pensión durante 3 años desde que él murió.
No tengo ninguna obligación de irme. Su expresión cambió completamente. Mamá, usted no puede vivir en el pasado. Papá ya murió y las cosas cambian. Nosotros estamos aquí para ayudarla, pero si va a ser tan egoísta, tendremos que tomar decisiones más drásticas. ¿Decisiones más drásticas? Bueno, podríamos hacer que un doctor certifique que usted ya no puede cuidarse sola. Hay formas legales de manejar estas situaciones cuando los adultos mayores se vuelven tercos y no entienden lo que es mejor para ellos. Era una amenaza directa. Mi propia hija me estaba amenazando con hacerme declarar incapaz si no me sometía a sus deseos. En ese momento entendí que la hija que yo había criado, la niña que había cargado en mis brazos, que había consolado cuando lloraba, que había defendido cuando otros la criticaban, esa niña ya no existía. Durante los días siguientes, la tensión en la casa era insoportable. Guadalupe y Arturo me hablaban con una frialdad que me quebrantaba el corazón. Me servían la comida como si fuera una molestia, me respondían con monosílabos cuando les hacía preguntas y constantemente se quejaban de mi presencia. No podemos ni ver televisión tranquilos, le oí decir a Arturo. Siempre está ahí, mirando, escuchando todo, como si estar en mi propia sala fuera un crimen. Una tarde, mientras yo regaba mis plantas en el jardín, las plantas que había cuidado durante 20 años, escuché a Guadalupe hablando por teléfono con alguien. No, no puedes venir este fin de semana. Mi mamá está insoportable últimamente. Está muy enojada porque le dijimos que se busque otro lugar donde vivir. Sí, ya sé que suena duro, pero ya no la aguantamos. Se está volviendo muy difícil hablar de mí como si fuera una carga, una molestia, un problema que resolver. Y todo porque me había atrevido a defender mi derecho a vivir en mi propia casa. Esa noche, sentada en mi cuarto, tomé la decisión más difícil de mi vida. Saqué de mi cómoda los documentos que había guardado ahí durante años. La escritura de la casa, el testamento de Francisco, mis estados de cuenta bancarios, todos los papeles que demostraban que yo era la única dueña legal de todo lo que ellos consideraban suyo. Durante 75 años había sido la mujer que siempre cedía, que siempre se sacrificaba, que siempre ponía a otros antes que a ella misma. Pero esa noche, mirando esos documentos, me di cuenta de que tenía una opción que ellos ni siquiera sabían que existía. Al día siguiente, temprano en la mañana, hice algo que no había hecho en meses. Salí de la casa sin decirle a nadie a dónde iba. Caminé hasta la casa de mi vecino José Luis, un abogado retirado que había sido amigo de Francisco y mío durante años. «Carmen», me dijo cuando me vio en su puerta, «¿está todo bien? Te ves preocupada». «José Luis», le dije, «necesito tu ayuda. Necesito saber exactamente cuáles son mis derechos como dueña de mi casa». Durante 2 horas, José Luis revisó todos mis documentos mientras yo le contaba toda la situación. «Carmen», me dijo finalmente, «tú eres la única dueña legal de esa casa. Nadie puede obligarte a venderla. Nadie puede obligarte a irte. Y definitivamente nadie puede declararte incapaz sin pruebas médicas muy serias de incapacidad mental. Lo que tu hija y tu yerno están haciendo se llama abuso emocional y manipulación». Escuchar esas palabras de un experto me dio una fortaleza que no había sentido en meses. «¿Y qué puedo hacer?», le pregunté. «Bueno», respondió José Luis con una sonrisa que no había visto en mucho tiempo. «Tienes varias opciones, pero la más efectiva, considerando lo que me has contado, sería ejercer tu derecho como propietaria de la casa». «¿Qué significa eso?». «Significa, querida Carmen, que tú puedes decidir quién vive en tu casa y quién no. Puedes darles un aviso legal de desalojo si consideras que están abusando de tu hospitalidad». Durante el camino de regreso a casa, mi mente trabajaba a toda velocidad. Durante 3 meses, había permitido que me trataran como una inquilina en mi propia casa. Había aceptado que tomaran decisiones sobre mi propiedad. Había tolerado que me hablaran como si fuera una molestia. Pero José Luis tenía razón. Yo era la dueña. Y como dueña, tenía derechos que había olvidado por completo. Cuando llegué a casa, encontré a Guadalupe y Arturo viendo televisión en mi sala, con sus pies sobre mi mesa de centro, comiendo snacks que habían comprado con mi dinero de la despensa. «¿Dónde andaba, mamá?», me preguntó Guadalupe sin quitar los ojos de la televisión. «Fui a resolver unos asuntos», respondí calmadamente. «¿Qué asuntos?».
preguntó Arturo, con esa actitud suspicaz que había desarrollado hacia todo lo que yo hacía. Asuntos míos, respondí, y por primera vez en meses no me expliqué más allá de eso. Esa noche, durante la cena que yo había preparado, otra vez, Guadalupe anunció que habían decidido invitar a unos amigos el fin de semana para una parrillada en el jardín. No me preguntó si me parecía bien, simplemente me informó, como había estado haciéndolo durante meses. Van a venir como 8 personas, dijo. Necesitamos que limpie bien la casa y que prepare algunas botanas. Otra vez, yo necesitaba limpiar y preparar para sus invitados en mi casa. No, dije simplemente. Tanto Guadalupe como Arturo me miraron como si hubiera dicho algo en otro idioma. ¿Cómo que no?, preguntó Guadalupe. No voy a limpiar para sus invitados y no voy a cocinar para su fiesta. Si quieren tener una reunión en mi casa, pueden limpiar ustedes y cocinar ustedes. El silencio que siguió fue tan pesado que podría haberse cortado con un cuchillo. «Mamá», dijo Guadalupe con esa voz que usaba cuando quería hacerme sentir culpable, «no entiendo por qué está siendo tan difícil. Solo es una pequeña reunión con amigos». «Guadalupe», respondí con una calma que no sabía que tenía. Durante 3 meses he limpiado sus desórdenes, lavado su ropa, cocinado su comida y mantenido esta casa con mi dinero. Todo sin quejarme, porque pensé que era lo que una madre debe hacer. Pero ahora me doy cuenta de que ustedes no ven mi trabajo como ayuda familiar, sino como obligación de servicio. Y eso se acabó. Arturo se levantó de la mesa. «Carmen, creo que usted no entiende la situación. Nosotros estamos aquí para cuidarla. Pero si va a tener esta actitud, tendremos que reconsiderar si realmente puede vivir sola». Era la segunda amenaza en una semana. «Arturo», le dije mirándolo directamente, «creo que el que no entiende la situación eres tú. Esta es mi casa, comprada con mi dinero y el de mi difunto esposo. Ustedes vinieron aquí como invitados temporales y se han quedado como ocupas permanentes. Eso también se va a acabar». La expresión en sus caras era de shock total. Durante 3 meses habían operado bajo la asunción de que yo era una viejita indefensa que aceptaría cualquier cosa que ellos decidieran. Nunca se les ocurrió que yo podría defenderme, que podría decir no, que podría recordar que esta era mi casa y que ellos eran mis huéspedes, no al revés. Esa noche, mientras ellos discutían en voz baja en su cuarto, probablemente sobre qué hacer conmigo, yo saqué otra vez mis documentos y comencé a hacer planes reales. Durante 75 años había vivido para otros, para mis padres cuando era joven, para Francisco cuando estaba casada, para Guadalupe cuando era niña y después cuando se casó. Pero esa noche, por primera vez en mi vida, comencé a hacer planes para Carmen Hernández, para la mujer que había olvidado que existía debajo de todas esas capas de sacrificio y abnegación. Y mientras hacía esos planes, una sonrisa comenzó a formarse en mi cara. Porque lo que Guadalupe y Arturo no sabían era que durante esos 3 meses de abuso y manipulación, yo había estado aprendiendo algo sobre mí misma. Había aprendido que era más fuerte de lo que pensaba, más inteligente de lo que me habían hecho creer, y definitivamente más capaz de cuidarme sola de lo que ellos querían admitir. Mañana todo iba a cambiar, y esta vez, los cambios los iba a decidir yo. A la mañana siguiente me desperté antes del amanecer, como había hecho durante toda mi vida adulta, pero esta vez no me levanté inmediatamente a preparar el desayuno para Guadalupe y Arturo. Me quedé en la cama, mirando el techo de mi cuarto, pensando en todas las mañanas que había corrido a la cocina para asegurarme de que otros estuvieran cómodos antes de que yo siquiera tomara mi primer café. 75 años de vida, y recién ahora me daba cuenta de que nunca había puesto mis necesidades primero. Cuando finalmente me levanté, a las 7 en punto, encontré a Guadalupe en la cocina con cara de pocos amigos. «¿Por qué no hay café preparado?», me preguntó con ese tono que había perfeccionado para hacerme sentir culpable. «Porque acabo de levantarme», respondí simplemente, comenzando a preparar el café con movimientos lentos y deliberados. «Pero usted siempre se levanta más temprano», insistió. «Arturo tiene que irse al trabajo y necesita desayunar». La palabra «siempre» me golpeó como una bofetada. Durante 75 años había vivido mi vida según las expectativas de otros, según lo que siempre había hecho.
según lo que otros necesitaban de mí. Mientras el café se preparaba, comencé a recordar cómo había llegado a ser esta mujer que se levantaba antes del amanecer para servir a otros. Cuando tenía 20 años y me casé con Francisco, mi madre me había dicho: Carmen, el secreto de un matrimonio feliz es que el hombre nunca sienta que le falta nada en casa. Durante 50 años me había levantado temprano para que Francisco encontrara su café listo, su ropa planchada, su comida preparada. Nunca cuestioné si él podría prepararse su propio café o planchar su propia ropa. Era lo que una buena esposa hacía. Cuando nació Guadalupe, esa filosofía se extendió a la maternidad. Me desvelaba cuando era bebé, me levantaba temprano para alistarla para la escuela, cocinaba sus comidas favoritas, lavaba su ropa. Incluso cuando se casó y se fue de casa, seguía haciéndolo todo cuando venía de visita. Y ahora, a los 75 años, seguía siendo la mujer que se levantaba temprano para servir a otros, pero esta vez en mi propia casa, como si fuera una empleada y no la dueña. «El café está listo», anuncié, sirviendo una taza para mí primero. Era un gesto pequeño, pero simbólico. Durante décadas siempre había servido a otros primero. «¿Y el desayuno?», preguntó Arturo, apareciendo en la cocina en pijama, esperando encontrar todo listo como había sucedido durante 3 meses. «En el refrigerador», respondí, sentándome a tomar mi café. «Hay huevos, jamón, pan, todo lo necesario para que preparen lo que quieran». La expresión en su cara era de confusión total. Durante 3 meses había encontrado el desayuno servido en la mesa. La idea de preparar su propia comida parecía completamente extraña para él. «Carmen», me dijo con esa voz de paciencia forzada que usan los adultos cuando hablan con niños difíciles, «siempre nos prepara el desayuno. ¿Por qué está siendo tan complicada?». Esa palabra otra vez. Siempre. Como si mis 75 años de vida hubieran sido diseñados exclusivamente para su conveniencia. «No estoy siendo complicada, Arturo. Estoy tomando mi café en paz antes de comenzar mis actividades del día». «¿Sus actividades?», preguntó Guadalupe con sarcasmo. «¿Qué actividades tiene usted que sean más importantes que cuidar a su familia?». Ahí estaba el problema fundamental. Para Guadalupe, yo no tenía vida propia. No tenía actividades propias. No tenía necesidades propias. Mi existencia completa debía girar alrededor de cuidar a la familia. Familia que, por cierto, consistía en 2 adultos completamente capaces de cuidarse solos. «Mis actividades incluyen decidir cómo quiero pasar mis días en mi propia casa», respondí calmadamente. Y hoy decidí empezar con un café tranquilo. Después de que ellos salieron, Arturo refunfuñando sobre tener que comprar desayuno en la calle, me quedé sola en la casa por primera vez en meses. Era extraño estar en mi propio espacio sin sentir que tenía que justificar cada movimiento, sin sentir que estaba siendo observada y juzgada constantemente. Caminé por la casa realmente viéndola por primera vez en mucho tiempo. Todo estaba exactamente donde Guadalupe y Arturo lo habían puesto, no donde yo lo quería. Fui a la sala y encontré mi sillón favorito, el que había sido de Francisco, arrinconado para hacer espacio para el sillón gigante que Arturo había traído. En la mesa de centro ya no estaban mis revistas y mis libros, sino las revistas deportivas de él y los productos de belleza de ella. Mis fotografías familiares habían sido reorganizadas en un estante menos visible, reemplazadas por fotos de ellos en lugares que yo había pagado para que visitaran con mi dinero. Subí a mi cuarto y me senté en la cama, mirando las fotografías que tenía en mi mesita de noche. Ahí estaba Francisco y yo el día de nuestra boda, tan jóvenes, tan llenos de sueños. Ahí estaba Guadalupe cuando era bebé, dormida en mis brazos. Ahí estábamos los 3 en el jardín de esta misma casa el día que la compramos. Fotografías de una familia que había existido, de momentos felices que ahora parecían de otra vida. Tomé la fotografía de Guadalupe bebé y la estudié cuidadosamente. Esa niñita que sostenía en mis brazos había sido todo mi mundo durante años. Cuando lloraba en las noches, yo la cargaba durante horas hasta que se calmara. Cuando se enfermaba, me quedaba despierta toda la noche tomándole la temperatura y dándole medicinas. Cuando otros niños la molestaban en la escuela, yo iba a defenderla. Cuando quería algo especial para su cumpleaños, yo trabajaba horas extras limpiando casas para poder comprárselo.
Recordé el día que me dijo que se iba a casar con Arturo. Yo no estaba completamente convencida de que fuera el hombre correcto para ella. Había algo en su manera de hablar que me hacía sentir incómoda, pero me callé porque quería que Guadalupe fuera feliz. El día de la boda, gasté todos mis ahorros para que tuviera la celebración que soñaba. Francisco me dijo que era demasiado dinero, pero yo insistí. Es nuestra única hija, Francisco. Merece lo mejor. Después de la boda, cuando tuvieron problemas económicos, Francisco y yo los ayudamos varias veces. Cuando Arturo perdió su trabajo, les pagamos la renta durante 6 meses. Cuando quisieron comprar su carro, les prestamos el dinero para el enganche. Dinero que nunca nos devolvieron, por cierto. Cuando Francisco se enfermó y necesitábamos ese dinero para sus medicinas, nunca se los pedimos de vuelta porque no queríamos hacerlos sentir mal. Pero lo que más me dolía recordar era el día que Francisco murió. Guadalupe llegó al hospital después de que él ya había fallecido porque había tráfico y no pudo llegar antes. Durante el funeral, estuvo más preocupada por cómo se veía en las fotografías que por consolar a su madre que acababa de perder al amor de su vida. Y después del funeral, cuando yo más necesitaba compañía, ella desapareció durante semanas porque tenía muchas cosas que hacer. Durante los 3 años que siguieron a la muerte de Francisco, Guadalupe me visitaba esporádicamente, siempre con alguna razón para pedirme dinero o algún favor. Nunca venía solo para ver cómo estaba, nunca se quedaba solo para hacerme compañía. Y cuando decidió mudarse a mi casa, no fue porque estuviera preocupada por mi bienestar, fue porque necesitaba un lugar gratis donde vivir. Bajé a la cocina y comencé a lavar los platos que ellos habían dejado sucios desde la noche anterior. Mientras lavaba, recordé todas las veces que había hecho esta misma actividad durante mi vida. Primero lavando los platos de mis padres cuando era niña, después los de Francisco y míos durante 50 años de matrimonio, después los de Guadalupe cuando venía de visita, y ahora los de Guadalupe y Arturo como si fuera su empleada doméstica. Mientras secaba los platos, pensé en todas las conversaciones que había tratado de tener con Guadalupe durante estos 3 meses. Conversaciones sobre límites, sobre respeto, sobre consideración. Pero cada vez que trataba de expresar mis sentimientos, ella me cortaba con frases como «Mamá, no exagere», o «Mamá, ya no es una niña», o «Mamá, nosotros sabemos lo que es mejor». Como si mis 75 años de experiencia de vida no significaran nada, como si mis sentimientos no fueran válidos. Recordé la vez que le pedí que no moviera mis plantas del jardín sin preguntarme. Había llegado a casa y encontrado que había reorganizado todo mi jardín, sacando las plantas que yo había cuidado durante años para poner las suyas. Cuando le dije que me dolía que no me hubiera consultado, me respondió: «Ay, mamá, son solo plantas, no se ponga dramática». Para ella eran solo plantas, pero para mí eran 20 años de cuidado, de amor, de ver crecer algo hermoso con mis propias manos. O la vez que encontré que había tirado varias de mis revistas viejas porque estaban ocupando espacio innecesario. Eran revistas que había coleccionado durante años, que tenía recetas y artículos que me gustaba releer. Cuando le pregunté por qué las había tirado sin consultarme, me dijo: «Mamá, esas revistas estaban amarillas y viejas. No servían para nada», como si ella tuviera el derecho de decidir qué en mi vida servía y qué no. Terminé de lavar los platos y salí al jardín. Mis plantas estaban ahí, pero no donde yo las había puesto originalmente. Durante 20 años, había creado este jardín con amor y paciencia. Cada planta tenía su lugar específico según cuánta luz necesitaba, cuánta agua requería, cómo se veía junto a las otras. Pero Guadalupe había mejorado mi jardín moviendo todo según su criterio estético, sin considerar las necesidades reales de las plantas. Me senté en el banco que Francisco había construido para mí bajo el árbol de limón que habíamos plantado juntos el primer año que vivimos aquí. Este banco había sido mi refugio durante tantos años. Aquí venía cuando estaba triste, cuando estaba preocupada, cuando necesitaba pensar. Aquí había llorado cuando Francisco se enfermó. Aquí había orado por su recuperación. Aquí había venido a sentir su presencia después de que murió. Pero ahora, incluso este espacio sagrado había sido invadido. Arturo había puesto su parrilla portátil justo al lado del banco
y constantemente venía aquí a fumar, llenando mi refugio de olor a cigarrillos. Cuando le pedí que fumara en otro lado, porque este era mi lugar especial, me dijo que estaba siendo territorial y que el jardín era de todos ahora. Mientras estaba sentada ahí, recordé una conversación que había tenido con mi vecina Esperanza unas semanas antes. Esperanza tenía 80 años y vivía sola desde que su esposo murió hace 10 años. Carmen, me había dicho, tus hijos no pueden vivir contigo para siempre. Necesitas tu espacio, tu independencia. Yo le había respondido que la familia era lo más importante, que una madre siempre debe estar disponible para sus hijos. Pero ahora, sentada en mi jardín invadido, comenzaba a entender lo que Esperanza había querido decirme. Esa tarde, cuando Guadalupe y Arturo regresaron, encontraron la casa exactamente como la habían dejado en la mañana. Yo no había recogido sus desórdenes, no había preparado comida, no había hecho las camas. Estaba sentada en mi sala, en mi sillón favorito que había movido de vuelta a su lugar original, leyendo uno de mis libros. ¿No preparó comida?, preguntó Guadalupe, como si fuera la cosa más impensable del mundo. No, respondí sin levantar la vista de mi libro. Pensé que podrían preparar algo ustedes mismos o pedir algo por teléfono. Pero usted siempre cocina, insistió Arturo. Otra vez esa palabra, siempre, como si yo fuera un robot programado para cocinar automáticamente. Hoy decidí no cocinar, respondí calmadamente. Decidí leer mi libro y disfrutar de mi tarde libre. ¿Tarde libre de qué?, preguntó Guadalupe con exasperación. ¿De qué necesita tiempo libre si no hace nada todo el día? Esa frase me quebró el corazón una vez más. Para mi hija, cuidar la casa, lavar su ropa, cocinar su comida, limpiar sus desórdenes, no era hacer algo, era no hacer nada. Guadalupe, le dije cerrando mi libro y mirándola directamente, quiero preguntarte algo. Cuando eras pequeña y yo trabajaba limpiando casas para poder pagar tus útiles escolares, ¿eso era no hacer nada? Su expresión cambió ligeramente. Eso era diferente, mamá. Usted trabajaba afuera. Y cuando cuidé a tu papá durante su enfermedad, levantándome cada 2 horas para darle sus medicinas, ¿eso era no hacer nada? Eso también era diferente, murmuró. Y ahora que mantengo esta casa, lavo su ropa, cocino su comida y pago todos los gastos con mi pensión, ¿eso es no hacer nada? El silencio que siguió era tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Por primera vez en 3 meses, Guadalupe parecía estar realmente escuchando lo que le decía, realmente pensando en sus palabras en lugar de simplemente reaccionar. Mamá, dijo finalmente, yo no quise decir. Sí quisiste decir exactamente eso, la interrumpí. Durante 3 meses me has tratado como si mi única función en la vida fuera servirte, como si mis necesidades no importaran, como si mis sentimientos no existieran, como si yo no fuera una persona completa con derecho a decidir cómo quiero pasar mis días. Arturo se aclaró la garganta incómodamente. Carmen, creo que está malinterpretando las cosas. Guadalupe solo quiso decir que... Arturo, lo interrumpí. No necesito que interpretes lo que mi hija quiso decir. Sé exactamente lo que quiso decir porque he estado escuchando variaciones de lo mismo durante 3 meses. Me levanté de mi sillón y los miré a ambos. Voy a ser muy clara con ustedes. Esta es mi casa. Yo soy la dueña. Ustedes son invitados. Durante 3 meses he permitido que olviden esa distinción básica, pero eso se acabó. Mamá, no entiendo por qué está tan enojada, dijo Guadalupe con voz de víctima. Nosotros estamos aquí para ayudarla. ¿Ayudarme con qué exactamente?, pregunté. ¿Con lavar su ropa? ¿Con cocinar su comida? ¿Con limpiar sus desórdenes? ¿Con pagar sus gastos? ¿Con tolerar que reorganicen mi casa sin consultarme? Esa no es ayuda, Guadalupe. Eso es explotación. La palabra explotación pareció chocarla. Durante 75 años había evitado usar palabras fuertes para describir situaciones incómodas, pero esta situación requería palabras fuertes. Esa noche, durante la cena que finalmente preparé porque tenía hambre, no porque ellos me lo pidieran, intenté tener una conversación sincera con mi hija sobre nuestra relación. Guadalupe, comencé, quiero que me ayudes a entender algo. Cuando decidiste mudarte aquí, ¿en qué momento pensaste en preguntarme si yo quería que vinieran? Mamá,
Usted es mi madre. Pensé que querría ayudarnos. ¿Pero me preguntaste? ¿Consideraste que tal vez yo tenía mis propios planes para esta etapa de mi vida? La verdad era que sí tenía planes. Después de la muerte de Francisco, había comenzado a imaginar cómo sería vivir sola por primera vez en mi vida. Había pensado en tomar clases de pintura, en viajar a visitar a mis hermanas que vivían en otros estados, en reorganizar la casa según mis propios gustos. Pero cuando Guadalupe y Arturo llegaron con sus problemas económicos, puse todos mis planes en pausa, porque pensé que eso era lo que una buena madre debía hacer. No pensé que fuera necesario preguntarle, admitió Guadalupe. Pensé que estaría feliz de tenernos aquí. ¿Y por qué pensaste eso? ¿En algún momento durante estos 3 meses me viste feliz? Era una pregunta directa que la obligaba a realmente mirar cómo había estado comportándose, cómo me había estado tratando, cómo había estado viviendo en mi propia casa. Pensé que estaba bien, dijo débilmente. Nunca se quejó. Guadalupe, me quejé muchas veces. Te pedí que no movieras mis cosas sin preguntarme. Te pedí que consideraras mis sentimientos cuando tomaran decisiones sobre la casa. Te pedí que me incluyeran en las conversaciones sobre cambios que afectaban mi vida diaria. Pero cada vez que traté de hablar contigo, me dijiste que estaba exagerando o siendo difícil. Arturo intervino. Carmen, tal vez hubo malentendidos de ambos lados. No hubo malentendidos, Arturo. Hubo una persona, yo, tratando de establecer límites razonables en su propia casa, y 2 personas, ustedes, ignorando completamente esos límites porque no les convenían. La conversación continuó durante 1 hora, pero fue como hablar con paredes. Ellos tenían una versión de la realidad donde yo era una viejita que necesitaba ser cuidada y ellos eran los hijos sacrificados que habían venido a rescatarme. No podían ver, o no querían ver, la realidad donde yo era una mujer independiente que había estado cuidando muy bien de sí misma hasta que ellos llegaron y convirtieron mi vida en un caos. Esa noche, después de que se fueron a dormir, me quedé despierta en mi cuarto pensando en todo lo que había pasado durante el día. Por primera vez en meses me había defendido. Por primera vez en meses había puesto mis necesidades primero. Por primera vez en meses había actuado como la dueña de mi propia casa. Y se sintió liberador. Pero también sabía que esto era solo el comienzo. Guadalupe y Arturo no iban a cambiar su actitud de la noche a la mañana. Durante 3 meses habían establecido una dinámica donde yo era la sirvienta y ellos eran los señores. Cambiar esa dinámica iba a requerir más que unas pocas conversaciones difíciles. Iba a requerir acciones concretas, decisiones definitivas, y la valentía de priorizar mi propia felicidad por primera vez en 75 años de vida. Mientras me quedaba dormida esa noche, mi último pensamiento fue sobre José Luis y los documentos que había revisado conmigo. Documentos que demostraban que yo tenía opciones que Guadalupe y Arturo ni siquiera sabían que existían. Documentos que demostraban que el poder en esta situación no estaba en sus manos como ellos creían, sino en las mías. Y mañana iba a comenzar a usar ese poder. Me desperté esa mañana con una claridad mental que no había sentido en años. Era como si durante la noche algo fundamental hubiera cambiado en mi interior. No era rabia lo que sentía, ni tristeza, ni siquiera frustración. Era algo mucho más poderoso: determinación. Durante 75 años había vivido reaccionando a lo que otros decidían por mí. Pero esa mañana, por primera vez en mi vida, iba a ser yo quien tomara las decisiones importantes. Mientras Guadalupe y Arturo dormían, me vestí silenciosamente y salí de la casa. Tenía una cita con José Luis a las 8 de la mañana, y por primera vez en meses iba a hacer algo solo para mí, sin tener que explicarle a nadie a dónde iba o por qué. El aire fresco de la mañana se sentía diferente, como si estuviera respirando libertad por primera vez en mucho tiempo. José Luis me estaba esperando en su oficina improvisada en casa, con todos mis documentos organizados sobre su escritorio. «Carmen», me dijo con una sonrisa cálida, «te ves diferente hoy, más decidida». «Me siento diferente», le respondí. «Estoy lista para hacer lo que sea necesario para recuperar mi vida». Durante la siguiente hora, José Luis me explicó exactamente cuáles eran mis opciones legales, paso a paso, detalle por detalle. «Lo primero que necesitas entender», me dijo,
es que como propietaria única de la casa, tú tienes derecho absoluto a decidir quién vive ahí y bajo qué condiciones. Guadalupe y Arturo no tienen derechos de inquilinato porque nunca firmaron un contrato de renta, nunca pagaron depósito y vinieron como huéspedes familiares. Cada palabra que José Luis decía me daba más fuerza, más confianza en que no estaba loca, en que no estaba siendo egoísta, en que tenía derecho a defender mi propia casa. Lo segundo, continuó, es que tienes varias opciones. Puedes darles un aviso verbal de que deben irse, puedes darles un aviso por escrito, o puedes comenzar un proceso legal formal de desalojo. Considerando que son familia, te recomiendo empezar con el aviso por escrito. Les das 30 días para encontrar otro lugar. La idea de darle a mi propia hija un aviso de desalojo me dolía en el corazón, pero también me liberaba de alguna manera extraña. ¿Y si se niegan a irse?, pregunté. Entonces procedemos legalmente. Carmen, sé que es difícil, pero tienes que entender que lo que están haciendo contigo se llama abuso emocional y financiero. Estás siendo explotada en tu propia casa. Escuchar esas palabras de un profesional me confirmó lo que mi corazón ya sabía, pero mi mente había estado negando durante meses. José Luis había preparado varios documentos para mí. El primero era un aviso formal por escrito donde les daba 30 días para desocupar la propiedad. El segundo era una carta donde establecía nuevas reglas para su estadía si decidían quedarse. Contribución económica obligatoria, respeto a mis decisiones sobre la casa, participación en las labores domésticas. El tercero era una declaración legal donde yo afirmaba mi competencia mental y mi derecho a tomar decisiones sobre mi propiedad, en caso de que intentaran usar la edad como excusa para desconocer mi autoridad. ¿Cuál me recomiendas?, le pregunté. Honestamente, Carmen, después de todo lo que me has contado, creo que la mejor opción es el aviso de desalojo. Han demostrado durante 3 meses que no respetan tus límites, que no valoran tu contribución y que no te ven como la dueña de tu propia casa. Es poco probable que un papel vaya a cambiar esa actitud. Tenía razón, por supuesto. Durante 3 meses había tratado de establecer límites verbalmente, y ellos habían ignorado cada uno. Regresé a casa con los documentos guardados en mi bolsa, sintiendo como si cargara dinamita. En 1 hora, mi vida iba a cambiar para siempre. Guadalupe y Arturo estaban desayunando cuando llegué. Habían preparado huevos solo para ellos, dejando los platos sucios en el fregadero para que yo los lavara después, como siempre. ¿Dónde andaba tan temprano?, preguntó Guadalupe sin levantar la vista de su plato. Resolviendo unos asuntos, respondí, sirviéndome una taza de café. ¿Qué asuntos?, insistió Arturo con esa suspicacia que había desarrollado hacia cualquier cosa que yo hiciera independientemente. Asuntos míos, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Durante 3 meses, cada vez que salía de casa, tenía que dar explicaciones detalladas sobre a dónde iba, con quién hablaba, qué hacía. Pero ya no más. Después de que terminaron de desayunar y se fueron, dejando por supuesto todos los platos sucios para que yo los lavara, saqué los documentos y los leí una vez más. El aviso de desalojo era claro y directo. Se les notifica que deben desocupar la propiedad ubicada con fecha límite de 30 días. Era un documento legal, serio, definitivo. No había espacio para malentendidos o negociaciones emocionales. Pero antes de tomar esa decisión final, decidí hacer un último experimento. Quería estar completamente segura de que no había posibilidad de arreglar la situación de manera amigable. Durante los siguientes días, iba a intentar establecer límites claros una vez más. Si ellos demostraban respeto y disposición a cambiar, consideraría darles otra oportunidad. Si no, bueno, ya tenía el plan B en mi bolsa. Esa tarde, cuando llegaron a casa, encontraron una nota en la mesa. Reunión familiar mañana a las 7 de la noche. Tema: nuevas reglas de convivencia. Asistencia obligatoria. Carmen. Era la primera vez en 3 meses que convocaba una reunión familiar. La primera vez que establecía una agenda. La primera vez que firmaba con mi nombre en lugar de mamá o suegra. Al día siguiente, durante todo el día, me preparé mentalmente para la reunión. Escribí una lista de todos los puntos que quería discutir: contribución económica,
participación en labores domésticas, respeto a mis decisiones sobre la casa, consulta antes de hacer cambios, límites de ruido, respeto a mis espacios personales. Era una lista larga, pero cada punto era razonable y necesario. A las 7 en punto, nos sentamos en la sala. Yo tenía mis notas en la mano y una determinación férrea en el corazón. Quiero hablar con ustedes sobre cómo vamos a vivir en esta casa a partir de ahora, comencé. Durante 3 meses hemos vivido sin reglas claras, y eso ha causado problemas para todos. Guadalupe y Arturo se miraron entre ellos con expresiones de fastidio, como si esto fuera una pérdida de tiempo. Primero, continué, vamos a establecer contribuciones económicas. Esta casa cuesta 1,200 pesos mensuales en servicios, mantenimiento y gastos básicos. A partir del próximo mes, ustedes van a contribuir con 600 pesos mensuales. Era exactamente la mitad de los gastos reales de la casa, una cantidad más que justa. Mamá, interrumpió Guadalupe, nosotros ya contribuimos con... ¿Con qué?, la interrumpí. Durante 3 meses he pagado todo. Luz, agua, gas, comida, productos de limpieza, todo. Ustedes no han contribuido con un peso. Contribuimos con nuestro trabajo, insistió Arturo. ¿Qué trabajo?, pregunté directamente. ¿Lavar sus propios platos? ¿Hacer sus propias camas? ¿Limpiar sus propios desórdenes? Esas no son contribuciones, Arturo. Esas son responsabilidades básicas de cualquier adulto. El silencio que siguió era tenso. Por primera vez, estaban escuchando números concretos, contribuciones específicas, responsabilidades claras. Segundo, continué, participación en labores domésticas. Vamos a hacer un horario donde todos participemos en limpiar, cocinar y mantener la casa. Yo no soy la empleada doméstica de nadie. Pero usted siempre ha hecho esas cosas, protestó Guadalupe. Exactamente, siempre las he hecho. Durante 75 años he limpiado, cocinado y cuidado a otros. Ya es hora de que otros participen en cuidarme a mí también. Tercero, seguí, sin darles tiempo a protestar, respeto a mis decisiones sobre la casa. Cualquier cambio en la decoración, en el jardín, en la organización de los espacios, debe ser consultado conmigo primero y aprobado por mí. Esta es mi casa, y las decisiones finales son mías. Vi cómo Arturo apretaba los dientes. Durante 3 meses había actuado como el señor de la casa, moviendo muebles, reorganizando espacios, tomando decisiones sin consultarme. Cuarto, continué, límites de ruido. No más televisión a alto volumen después de las 10 de la noche. No más visitas sin avisar previamente. No más música fuerte en el jardín durante las mañanas. Cada regla que mencionaba era una respuesta directa a algo que habían hecho durante estos meses, algo que había tolerado en silencio hasta ahora. Y quinto, terminé, respeto a mis espacios personales. Mi cuarto es privado. Mi jardín es mi espacio de tranquilidad. La mesa del comedor no es lugar para dejar ropa sucia o herramientas. Estos espacios son míos, y quiero que se respeten como tales. Cuando terminé de hablar, el silencio en la sala era absoluto. Guadalupe fue la primera en reaccionar. Mamá, no entiendo por qué está siendo tan controladora. Nosotros estamos aquí para ayudarla, y ahora nos está tratando como si fuéramos extraños. No los estoy tratando como extraños, respondí calmadamente. Los estoy tratando como adultos responsables que viven en la casa de otra persona. Estas reglas son lo mínimo que cualquier propietario esperaría de sus huéspedes. ¿Huéspedes?, preguntó Arturo con indignación. Somos familia. Sí, son familia, pero eso no les da derecho automático a vivir en mi casa sin contribuir, sin participar, sin respetar mis espacios y mis decisiones. De hecho, siendo familia, esperaría más respeto de ustedes, no menos. La discusión que siguió duró 2 horas. Guadalupe lloró. Me acusó de ser egoísta. Me dijo que había cambiado, que ya no era la madre amorosa que siempre había sido. Arturo se enojó. Me dijo que mis reglas eran ridículas, que no éramos roommates, sino familia, que yo estaba siendo irracional. Pero por primera vez en 3 meses, yo mantuve mi posición. No cedí, no me disculpé, no cambié mis demandas para hacerlos sentir mejor. Tienen hasta mañana para decidir, les dije finalmente. O aceptan estas reglas y comenzamos una nueva forma de convivir, o buscan otro lugar donde vivir.
No voy a seguir viviendo como una extraña en mi propia casa. Me levanté y me fui a mi cuarto, dejándolos en la sala discutiendo en voz baja sobre qué hacer. Esa noche no pude dormir, no por nervios o miedo, sino por una extraña mezcla de emociones que no sabía cómo procesar. Por un lado, me sentía culpable por haber sido tan dura con mi propia hija. Durante 75 años había evitado los conflictos, había cedido para mantener la paz, había puesto las necesidades de otros antes que las mías. Pero por otro lado, me sentía liberada, fuerte, como si finalmente hubiera encontrado mi voz después de décadas de silencio. A la mañana siguiente, encontré una nota en la mesa de la cocina. Mamá, hemos decidido que sus reglas son demasiado estrictas e irrazonables. No podemos vivir así. Vamos a buscar otro lugar. Esperamos que reconsidere su actitud. Guadalupe y Arturo. Leí la nota 3 veces, esperando sentir dolor, arrepentimiento, el impulso de correr tras ellos y disculparme. Pero lo que sentí fue alivio. Durante las siguientes 2 semanas, vi cómo empacaron sus cosas con dramatismo exagerado. Guadalupe suspiraba fuertemente cada vez que me veía, como si yo fuera la villana de una telenovela. Arturo me hablaba con frialdad glacial, como si yo hubiera cometido un crimen imperdonable. Pero ninguno de los dos mencionó la posibilidad de aceptar las reglas que había propuesto. Para ellos, la idea de contribuir económicamente, participar en las labores domésticas y respetar mi autoridad en mi propia casa era simplemente inaceptable. El día que se fueron, Guadalupe hizo una escena final. «Mamá», me dijo con lágrimas en los ojos, «espero que esté feliz. Va a vivir sola en esta casa grande, sin familia, sin nadie que la cuide. Cuando necesite ayuda, no se olvide de que nos corrió por ser egoísta». Sus palabras estaban diseñadas para hacerme sentir culpable, para hacerme dudar de mi decisión, para manipularme emocionalmente una última vez. «Guadalupe», le respondí con una calma que me sorprendió. «Durante 3 meses viví con familia en esta casa y me sentí más sola que nunca en mi vida. Ustedes estaban aquí físicamente, pero emocionalmente yo estaba completamente abandonada. Prefiero estar sola y en paz que acompañada y miserable». Fue la primera vez en mi vida que le hablé a mi hija con total honestidad sobre cómo me hacía sentir. Cuando su camioneta desapareció por la calle, me quedé parada en la puerta de mi casa, sintiendo una mezcla extraña de tristeza y liberación. Sí, me dolía que mi relación con mi hija hubiera llegado a este punto. Sí, me preocupaba estar sola a los 75 años, pero por primera vez en meses podía respirar profundamente en mi propia casa. Esa primera noche sola, caminé por toda la casa como si la estuviera redescubriendo. Moví mis muebles de vuelta a donde yo los quería. Puse mis fotografías en lugares visibles. Saqué mis libros y revistas de donde los había escondido. Organicé mi cocina según mis gustos. Por primera vez en 3 meses, mi casa volvía a sentirse como mi casa. Pero la verdadera transformación no había terminado. Durante las siguientes semanas, comencé a hacer planes reales para mi vida. Llamé a mis hermanas que vivían en otros estados y que no había visitado en años porque no podía dejar la casa sola. Me inscribí en clases de pintura en el centro comunitario. Comencé a planear un viaje para visitar lugares que siempre había querido conocer, pero que había pospuesto por cuidar a otros. Un mes después, Guadalupe me llamó. «Mamá», me dijo con voz temblorosa, «hemos estado pensando, tal vez podríamos intentar de nuevo. Hemos aprendido de nuestros errores». Pero yo también había aprendido. Había aprendido que el amor verdadero incluye respeto, que la familia no es excusa para el abuso, que cuidar a otros no significa sacrificar tu propia dignidad. «Guadalupe», le respondí, «te amo, pero ya no estoy dispuesta a ser tu empleada doméstica gratuita o tu fuente de sustento sin contribución de tu parte». Si realmente han aprendido, pueden demostrar ese cambio viviendo independientemente y visitándome como una hija que respeta a su madre, no como alguien que me ve como una conveniencia. La conversación fue corta. Ella seguía esperando que yo cediera, que regresara a ser la madre abnegada de siempre. Pero esa mujer ya no existía. Esa noche, sentada en mi jardín bajo las estrellas, tomando una taza de té en paz absoluta, reflexioné sobre todo lo que había pasado.
Durante 75 años había confundido amor con sacrificio, generosidad con sumisión, ser buena madre con ser una mártir. Pero finalmente había entendido que amarse a sí misma no es egoísmo, es supervivencia emocional. Mi transformación no había sido ruidosa ni dramática. No había gritado, no había hecho escenas, no había sido cruel. Simplemente había encontrado mi voz y había tenido el valor de usarla. Había establecido límites y había tenido la fuerza de mantenerlos. Había elegido mi propia dignidad por encima de la comodidad de otros. Y por primera vez en mi vida me sentía realmente libre. 3 meses habían pasado desde que Guadalupe y Arturo se fueron de mi casa, y por primera vez en años me sentía como la dueña de mi propia vida. Cada mañana me despertaba cuando mi cuerpo me lo pedía, no cuando otros necesitaban que les preparara el desayuno. Tomaba mi café en paz, leía el periódico sin interrupciones y planificaba mis días según mis propios deseos. Era una sensación extraña y maravillosa después de 75 años de vivir para otros. Había comenzado a tomar las clases de pintura en el centro comunitario, algo que siempre había querido hacer, pero que nunca había tenido tiempo porque siempre estaba cuidando a alguien más. Mis compañeras de clase eran mujeres de mi edad que habían descubierto, como yo, que la vida después de los 70 podía ser una etapa de crecimiento personal en lugar de solo supervivencia. Elena, una viuda de 80 años, me había dicho: «Carmen, es increíble cómo nos habían convencido de que nuestra única función era servir a otros. Ahora descubro que tengo talento para el arte que nunca supe que existía». También había comenzado a hacer ejercicio suave en el parque cercano, donde conocí a otras personas mayores que, como yo, habían decidido que el envejecimiento no significaba volverse invisible o inútil. José Luis había resultado ser no solo mi asesor legal, sino también un buen amigo. Caminábamos juntos por las mañanas y él me contaba historias de otros casos similares al mío. «Es más común de lo que piensas, Carmen», me había dicho. «Muchos adultos mayores se convierten en rehenes emocionales de sus propios hijos». Mi rutina diaria había encontrado un ritmo natural y satisfactorio. Me levantaba a las 7, preparaba mi desayuno favorito, huevos rancheros con tortillas caseras, sin tener que preocuparme por preparar comida para otros. Leía mis libros en mi sillón favorito, que había regresado a su lugar original en la sala. Cuidaba mi jardín, que había vuelto a florecer desde que pude organizarlo según las necesidades reales de las plantas en lugar de los caprichos estéticos de otros. Las tardes las dedicaba a proyectos personales que había pospuesto durante décadas. Estaba escribiendo mis memorias, no para publicarlas, sino para procesar toda mi experiencia de vida y entender cómo había llegado a ser una mujer que se había olvidado de sí misma durante tanto tiempo. También estaba aprendiendo a usar una computadora con la ayuda de mi vecina Esperanza, quien me había dicho: «A los 80 años aprendí a usar Internet. Si yo pude, tú también puedes». Pero la transformación más significativa no era en mis actividades, sino en mi manera de ver el mundo y a mí misma. Durante 75 años había creído que mi valor como persona dependía de cuánto pudiera sacrificarme por otros. Había medido mi éxito como madre por cuánto había dado de mí misma, sin nunca considerar si eso realmente beneficiaba a las personas que amaba. Ahora entendía que enseñar a otros a depender completamente de mí no había sido amor. Había sido una forma de control disfrazada de generosidad. Una tarde de miércoles, mientras regaba mis plantas en el jardín, sonó el timbre de la casa. Al abrir la puerta, encontré a Guadalupe parada ahí con cara de circunstancias, como si viniera a un funeral. No la había visto en 3 meses, y me sorprendió notar que no sentí la urgencia automática de invitarla a pasar y prepararle algo de comer. En cambio, me quedé en la puerta esperando a ver qué quería. «Hola, mamá», me dijo con voz cautelosa. «¿Puedo pasar? Necesitamos hablar». Dudé por un momento. Durante 3 meses había vivido en paz, sin drama, sin manipulación emocional, sin tener que justificar cada decisión que tomaba. Pero también era mi hija, y a pesar de todo lo que había pasado, una parte de mí quería escuchar lo que tenía que decir. «Puedes pasar», le dije finalmente, «pero no tengo mucho tiempo. Tengo una cita en 1 hora». Era mentira, no tenía ninguna cita,
pero por primera vez en mi vida estaba estableciendo límites temporales con mi hija. No iba a permitir que esta conversación se extendiera indefinidamente mientras ella trataba de manipularme de vuelta a mi papel anterior. ¿Una cita?, preguntó con sorpresa. ¿Con quién? Con mi clase de pintura, respondí, y vi la expresión de shock en su cara. Claramente no había esperado que yo tuviera una vida social propia. Nos sentamos en la sala, pero esta vez yo elegí dónde sentarme. Me senté en mi sillón favorito, el que había sido de Francisco, mientras ella se sentó en el sofá. Durante 3 meses, cuando vivía aquí, ella había determinado dónde nos sentábamos, qué veíamos en televisión, de qué hablábamos. Pero ahora esta era mi casa nuevamente, y yo establecía las reglas de la conversación. «Mamá», comenzó con voz temblorosa, «he estado pensando mucho estos 3 meses. Arturo y yo hemos tenido muchas dificultades. Esperé en silencio, sin ofrecerme inmediatamente a rescatarla como habría hecho antes. La renta del apartamento donde estamos viviendo es muy cara, y Arturo perdió el trabajo otra vez la semana pasada. Ahí estaba. Había venido porque necesitaba algo de mí, no porque se hubiera dado cuenta de que me había tratado mal. Lamento escuchar eso», le dije con sinceridad, pero sin ofrecer soluciones inmediatas. Durante 75 años, cualquier problema de Guadalupe automáticamente se convertía en mi problema que resolver. Pero había aprendido que rescatar constantemente a los adultos de las consecuencias de sus decisiones no los ayudaba a crecer. Los mantenía dependientes e inmaduros. «Mamá», continuó, «he estado pensando en las cosas que usted dijo antes de que nos fuéramos. Tal vez no fuimos completamente justos con usted». Era el acercamiento más cercano a una disculpa que había escuchado de ella en años, pero aún estaba enmarcado de manera que minimizaba lo que habían hecho. No habían sido completamente justos, como si fuera una pequeña falta de consideración en lugar de 3 meses de abuso emocional y explotación. «Guadalupe», le dije calmadamente, «dime exactamente qué piensas que no fue justo». Quería que articulara específicamente lo que habían hecho mal, no que se escondiera detrás de generalidades vagas. «Bueno», dudó, «tal vez no ayudamos lo suficiente con la casa». «¿Qué más?», pregunté, sin dejarla escapar con esa respuesta superficial. Y tal vez no consideramos sus sentimientos lo suficiente». «Guadalupe», le dije mirándola directamente a los ojos, «durante 3 meses ustedes vivieron en mi casa sin pagar un peso de renta o gastos. Yo lavé su ropa, cociné su comida, limpié sus desórdenes y pagué todos los gastos con mi pensión. Cuando traté de establecer límites razonables, me dijeron que era egoísta y difícil. Cuando expresé mis sentimientos, me dijeron que estaba exagerando. Eso no es no ser completamente justo. Eso es abuso». La palabra abuso la hizo retroceder físicamente, como si hubiera sido abofeteada. «Mamá, no creo que sea necesario usar palabras tan fuertes». «¿Qué palabra usarías tú para describir tratar a tu madre como empleada doméstica gratuita en su propia casa?», pregunté directamente. Ella no tenía respuesta porque no había manera de suavizar lo que habían hecho. «Mire, mamá», dijo cambiando de táctica, «sé que cometimos errores, pero somos familia. Las familias se perdonan, ¿verdad? Las familias se ayudan mutuamente en tiempos difíciles». Era el argumento clásico. Usar el concepto de familia para justificar el comportamiento inaceptable. Durante décadas había caído en esa trampa, creyendo que ser familia significaba tolerar cualquier cosa. «Tienes razón», le respondí. «Las familias se ayudan mutuamente. Pero ayuda mutua significa que ambas partes contribuyen, ambas partes se benefician, ambas partes se respetan. Lo que ustedes hicieron no fue ayuda mutua, fue explotación unilateral». Cada palabra que decía era medida, calmada, pero firme. Había practicado estas conversaciones en mi mente durante meses. «¿Qué quiere que hagamos?», preguntó finalmente. «¿Quiere que nos arrodillemos y le pidamos perdón?». Había irritación en su voz, como si mi demanda de respeto básico fuera algo ridículo. «No quiero que se arrodillen», respondí. «Quiero que entiendan genuinamente lo que hicieron mal y que demuestren con acciones, no solo con palabras, que han aprendido algo». «¿Qué tipo de acciones?». «Primero, una disculpa real.
No, no fuimos completamente justos, sino un reconocimiento específico de cómo me trataron y el impacto que eso tuvo en mí. Segundo, si alguna vez consideran vivir aquí otra vez, un acuerdo claro por escrito sobre contribuciones económicas, participación en labores domésticas y respeto a mis decisiones sobre mi casa. Y tercero, demostrar durante un tiempo que pueden vivir independientemente y visitarme como hija, no como alguien que necesita ser rescatada constantemente. La expresión en su cara me dijo todo lo que necesitaba saber. Estas condiciones le parecían excesivas, irrazonables, como si yo estuviera pidiendo algo imposible, pero todo lo que estaba pidiendo era respeto básico y reciprocidad, las bases fundamentales de cualquier relación saludable. Si eso le parecía demasiado, entonces no estaba realmente lista para cambiar. «Mamá», dijo finalmente, «no entiendo por qué está siendo tan dura. Yo soy su única hija. Usted está mayor y algún día va a necesitar que la cuidemos. ¿No sería mejor arreglar las cosas ahora?» Era una amenaza sutil pero clara. «Reconcíliate conmigo ahora o estarás sola cuando realmente necesites ayuda». Era exactamente el tipo de manipulación emocional que había usado durante años. «Guadalupe», le respondí con una calma que me sorprendió. «Tengo 75 años, no 95. Estoy en buena salud. Tengo mis facultades mentales intactas y soy perfectamente capaz de cuidarme sola. Y si algún día necesito cuidado, prefiero contratar profesionales que me traten con dignidad que depender de familiares que me ven como una carga». Era una declaración de independencia que nunca había hecho en mi vida. «¿Profesionales extraños en lugar de su propia familia?», preguntó con incredulidad. «Sí», respondí sin dudar. «Profesionales que me vean como una cliente que merece respeto, no como una viejita molesta que hay que tolerar. Profesionales que hagan su trabajo sin hacerme sentir culpable por necesitar ayuda. Profesionales que no usen mi vulnerabilidad para manipularme emocionalmente». El silencio que siguió fue largo e incómodo. Guadalupe procesaba la realidad de que su madre ya no era la mujer que podía controlar con lágrimas y manipulación. Yo procesaba la tristeza de que mi única hija fuera incapaz de verme como una persona completa que merecía respeto básico. Era un momento de claridad dolorosa, pero necesaria. «No puedo creer que prefiera extraños antes que a su propia familia», dijo finalmente con voz quebrada. «No prefiero extraños», le aclaré. «Prefiero respeto. Si mi familia me puede dar respeto, entonces prefiero familia. Si no puede, entonces prefiero extraños que al menos me traten profesionalmente». Era una distinción importante que ella necesitaba entender. «¿Y si le ofrecemos un arreglo diferente?», preguntó, claramente buscando una salida fácil. «¿Qué tipo de arreglo?». «Bueno, tal vez podríamos pagar una renta pequeña, ayudar un poco más con la casa». «¿Una renta pequeña?», pregunté. «¿Cuánto es pequeña?». «No sé, ¿200 pesos al mes?». Era menos de un sexto de los gastos reales de la casa. Seguía viendo mi hogar como caridad subsidiada, no como una vivienda real con costos reales. «Guadalupe», le dije levantándome de mi sillón, «el hecho de que pienses que 200 pesos es una contribución justa para una casa donde vivirían 2 adultos me dice que todavía no entiendes la magnitud del problema. Ustedes gastaron más que eso en comida para llevar en una semana cuando vivían aquí». Era verdad. Había visto los recibos de sus pedidos de comida mientras yo cocinaba para ellos diariamente. «¿Cuánto quiere entonces?», preguntó con exasperación. «No se trata del dinero específico», respondí. «Se trata de que veas el valor real de lo que estás pidiendo. Una casa, servicios pagados, comida preparada, ropa lavada, limpieza hecha. Si fueras a alquilar un apartamento y contratar estos servicios por separado, ¿cuánto costarían?». No respondió, porque sabía que la respuesta era mucho más de lo que ella estaba dispuesta a pagar. «Mire, mamá», dijo cambiando de táctica una vez más, «la verdad es que estamos pasando por un momento muy difícil. Arturo no encuentra trabajo, tenemos deudas acumuladas y realmente necesitamos ayuda. ¿No puede considerar ayudarnos una vez más? Prometemos que esta vez será diferente». Ahí estaba la promesa vacía que había escuchado docenas de veces a lo largo de los años. «Guadalupe», le dije con gentileza pero firmeza, «durante toda tu vida adulta, cada vez que has tenido problemas económicos, has venido a mí por rescate. Y cada vez que te he rescatado, has prometido que sería la última vez.
Pero nunca es la última vez, porque nunca aprendes las lecciones que los problemas financieros están tratando de enseñarte. Era una observación que había querido hacer durante años, pero nunca había tenido el valor. ¿Qué lecciones?, preguntó defensivamente. Lecciones sobre vivir dentro de tus posibilidades, sobre ahorrar para emergencias, sobre tomar decisiones financieras responsables, sobre no depender de otros para resolver problemas que tú creaste. Cada lección que mencionaba era algo que ella nunca había aprendido, porque yo siempre había estado ahí para amortiguar las consecuencias de sus decisiones. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Que no va a ayudarnos nunca más? Su voz tenía un tono de pánico que me dolía escuchar, pero que sabía que era necesario. Estoy diciendo que no voy a rescatarte automáticamente cada vez que tomes decisiones que resultan en problemas. Estoy diciendo que necesitas aprender a resolver tus propios problemas como adulta independiente. Era la conversación más difícil que había tenido en mi vida, pero también la más importante. Pero somos familia, insistió una vez más. Sí, somos familia. Y porque somos familia, tengo la responsabilidad de ayudarte a crecer como persona, no de mantenerte dependiente para siempre. El amor verdadero a veces significa permitir que las personas que amamos enfrenten las consecuencias de sus decisiones. Era una lección que me había tomado 75 años aprender. Se quedó callada por varios minutos, y pude ver que estaba procesando ideas que nunca había considerado antes. Finalmente preguntó, ¿y si realmente cambiamos? ¿Y si demostramos que podemos ser diferentes? Entonces tendrán que demostrar ese cambio viviendo independientemente primero, respondí. No pueden demostrar independencia viviendo dependientemente en mi casa. ¿Por cuánto tiempo? Por el tiempo que sea necesario para que aprendan a manejar sus propias vidas sin necesitar rescate constante. Tal vez 6 meses, tal vez 1 año, tal vez más. Cuando demuestren que pueden pagar sus propios gastos, resolver sus propios problemas, y visitarme como adultos independientes en lugar de víctimas que necesitan salvación, entonces podremos hablar de una relación diferente. Vi lágrimas formándose en sus ojos, pero por primera vez no sentí el impulso automático de consolarla y ceder a lo que quería. «¿Y mientras tanto, qué hacemos?», preguntó. «Mientras tanto aprenden a ser adultos independientes. Buscan trabajo, administran su dinero, toman decisiones responsables, y viven con las consecuencias de esas decisiones sin esperar que otros los rescaten». Era exactamente lo que cualquier adulto de 45 años debería saber hacer. ¿Y si no podemos? Entonces encontrarán la manera, como lo hacen millones de adultos todos los días. La diferencia es que esta vez no tendrán a mamá como red de seguridad automática, así que tendrán que tomar decisiones más cuidadosas. Era una realidad dura, pero necesaria. Cuando finalmente se fue esa tarde, no hubo abrazos, no hubo promesas, no hubo reconciliación dramática. Solo una hija adulta que finalmente entendía que su madre ya no estaba disponible para ser explotada, y una madre que había encontrado el valor de priorizar su propia dignidad por encima de la comodidad emocional de otros. Era un final que no se parecía a las telenovelas, pero se sentía como justicia real. 6 meses han pasado desde aquella última conversación con Guadalupe, y mi vida ha encontrado un ritmo que jamás imaginé posible a los 75 años. Esta mañana, como todas las mañanas, me desperté cuando mi cuerpo me lo pidió, no cuando otros necesitaban algo de mí. El silencio de mi casa ya no se siente como soledad, se siente como libertad. Preparé mi café despacio, disfrutando el proceso que durante décadas había hecho corriendo para servir a otros. Mientras se calentaba la leche, miré por la ventana de mi cocina hacia el jardín que había vuelto a florecer bajo mi cuidado. Las plantas están donde yo decidí ponerlas, creciendo según sus necesidades reales, no según los caprichos estéticos de otros. Es una metáfora perfecta para mi propia vida. En mis clases de pintura he descubierto un talento que nunca supe que tenía. Elena me dijo ayer, «Carmen, es increíble cómo floreces cuando no tienes que pedir permiso para ser tú misma». Mis acuarelas han mejorado tanto que la maestra me sugirió participar en una exposición del centro comunitario. Durante 75 años creí que mi único talento era servir a otros, pero resulta que tengo manos para crear belleza también. José Luis y yo
Hemos desarrollado una amistad hermosa basada en respeto mutuo y intereses compartidos. Caminamos juntos por las mañanas, compartimos libros, discutimos noticias y a veces simplemente disfrutamos el silencio cómodo de dos personas que han aprendido a valorarse. Es la primera relación de mi vida adulta donde no soy la que cuida, la que sirve, la que se sacrifica. Somos dos personas iguales que eligen pasar tiempo juntas. Mi rutina diaria se ha vuelto sagrada para mí. Me levanto sin prisa, desayuno mirando mi jardín, leo un capítulo de algún libro que elegí por placer y no por obligación. Por las tardes pinto, o escribo en mi diario, o simplemente me siento en mi banco bajo el árbol de limón recordando a Francisco, sin tristeza, solo con gratitud por los años buenos que tuvimos. Las noches son especialmente mías. Cocino exactamente lo que quiero comer. Veo los programas que me gustan. Me voy a dormir cuando tengo sueño. No hay televisión a alto volumen. No hay conversaciones sobre problemas que no son míos. No hay que limpiar desórdenes de otros. Es una paz que no sabía que existía. Guadalupe me ha llamado 3 veces en estos 6 meses. La primera vez para decirme que habían encontrado un apartamento pequeño, pero que necesitaban ayuda con el depósito. Le deseé buena suerte y le dije que estaba segura de que encontrarían la manera. La segunda vez para contarme que Arturo había conseguido trabajo pero que el sueldo no les alcanzaba. Le respondí que era normal que los primeros empleos después de estar desempleado no fueran perfectos, pero que era un buen comienzo. La tercera llamada fue hace 2 semanas. Su voz sonaba diferente, más madura, tal vez. «Mamá», me dijo, «quería contarle que estamos aprendiendo a administrar nuestro dinero. Es difícil, pero por primera vez entiendo lo que usted trataba de enseñarnos». No le dije que la felicitaba. Eso habría sido condescendiente. Simplemente le dije que me alegraba saber que estaban encontrando su camino. Al final de esa conversación, algo inesperado sucedió. «Mamá», me dijo con voz temblorosa, «quiero pedirle perdón de verdad. No por no ser completamente justos, sino por haberla tratado como si fuera nuestra empleada en lugar de nuestra madre, por haber usado su amor contra usted, por haber confundido su generosidad con debilidad». Eran las palabras que había esperado escuchar durante años, pero ahora que las escuchaba, ya no las necesitaba para sentirme completa. «Te agradezco por decir eso», le respondí, «y espero que ahora entiendan que el amor verdadero incluye respeto, no solo sacrificio». Hablamos unos minutos más, y por primera vez en años, sentí que estaba hablando con una mujer adulta, no con una niña que esperaba ser rescatada. No sé si algún día nuestra relación se reparará completamente. No sé si aprenderán realmente a vivir como adultos independientes o si esta es solo otra fase temporal antes de volver a los patrones antiguos. Pero sí sé que ya no es mi responsabilidad arreglar sus vidas o tolerar maltrato por el bien de mantener unida a la familia. Mi vecina Esperanza vino ayer a tomar té conmigo. «Carmen», me dijo mientras admiraba mis plantas, «te ves 10 años más joven que cuando tus hijos vivían aquí. Tiene razón. El estrés de vivir como extraña en mi propia casa, de justificar cada decisión, de caminar sobre cáscaras de huevo para no molestar a otros en mi espacio, me había envejecido de maneras que no había notado hasta que desapareció. Anoche, mientras organizaba algunas fotografías viejas, encontré una carta que Francisco me había escrito para nuestro 20º aniversario. Decía: «Carmen, eres la mujer más generosa que conozco, pero espero que algún día aprendas a ser generosa contigo misma también». Me tomó 50 años más entender lo que quiso decir, pero finalmente lo entendí. Ser generosa conmigo misma no significa ser egoísta con otros. Significa reconocer que yo también soy una persona valiosa que merece respeto, consideración y dignidad. Significa entender que cuidar de mí misma no es vanidad, es responsabilidad. Significa saber que no puedo dar desde un pozo vacío y que llenar mi propio pozo no le quita agua a nadie más. Esta casa que recuperé no es solo un edificio con paredes y techo, es mi espacio sagrado donde puedo ser completamente yo misma sin disculpas ni explicaciones. Cada rincón refleja mis gustos, mis necesidades, mis decisiones. El silencio aquí no es vacío, está lleno de paz, de posibilidades, de respeto por mí misma.
A los 75 años, finalmente aprendí que la soledad elegida es completamente diferente al abandono impuesto. Elegí este silencio, esta paz, esta dignidad. Y en esa elección encontré una libertad que no sabía que existía. Mientras escribo estas últimas líneas en mi diario, sentada en mi jardín bajo las estrellas, siento gratitud por el dolor que me enseñó mi propio valor. A veces, el mayor acto de amor propio es tener el valor de decepcionar a quienes nos han acostumbrado a ser incondicionales. Estamos curiosos para saber hasta dónde esta historia llegó. ¿De dónde están viendo? Comenten abajo. A veces, el mayor recomienzo es el silencio que elegimos guardar.